plan de infraestructura y una estrategia para detonar el turismo. No vamos a detenernos hasta transformar el sistema de justicia y el aparato de seguridad. Pero eso no basta. Para conseguir la paz es fundamental sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Por primera vez, podemos imaginar juntos la patria que anhelamos. Quiero trabajar con vos por una Guatemala más próspera y más justa. Por eso, quiero que nos pongamos manos a la obra. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Voy a pedirles unos segundos nada más para tener el otro micrófono que vamos a usar aquí, el inalámbrico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Buen día a todas y a todos, es un gusto tenerles aquí, podernos reunir para esta conversación en la que vamos a abordar el plan de gobierno del doctor Manuel Villacorta y del señor Jorge Mario García, presidenciable y vicepresidenciable del partido Voz. Agradecemos mucho, sobre todo, que ustedes hayan aceptado la invitación que hiciéramos hace unos días y que decidieran acompañarnos el día de hoy. Yo quiero contarles que para esta actividad agradecemos mucho el acompañamiento de personas que se desempeñan en el ámbito académico, empresarial, en la cooperación internacional, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad que hoy nos honran con su presencia. Y pues, para comenzar, yo quiero presentar muy brevemente en una línea a las dos personas que tenemos hoy aquí para conversar. Quiero valorar muchísimo que contamos con ellos hoy. Primero porque tenemos al presidenciable del partido Voz, el doctor Manuel Villacorta. Gracias. Y yo, pues en una línea es difícil, pero sí quiero relevar que es un líder de amplia trayectoria académica, política, social y empresarial. Y creo que son esas credenciales las que le acompañan, ¿verdad? Y también quiero presentar a Jorge Mario García. Es un gusto también presentar a un profesional joven, ¿verdad?, con tanto reconocimiento nacional e internacional, que creo que hacen también un balance tan interesante y tan valioso para este país. Así que yo quiero iniciar la conversación, ¿verdad?, que podamos comenzar a platicar, especialmente para conocer como primer momento, ¿por qué Manuel Villacorta quiere ser presidente de Guatemala? Bueno, muy buenos días a todos, a todas, por acompañarnos en esta mañana tan importante para nosotros, pues porque hoy ya hacemos público en forma definitiva y oficial nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno pues que está bien nutrido, con información de primera mano, de organismos nacionales e internacionales, pero además también queremos decir que no se trata de los 10 mandamientos, es un aporte y queremos seguirlo nutriendo con todos aquellos aportes que quieran hacer las diferentes organizaciones, la academia, las organizaciones de la sociedad civil también. Así es que nos sentimos muy contentos de que hoy ya ese plan está oficialmente presentado, estará colgado en todas nuestras redes sociales para que todos los guatemaltecos, las guatemaltecas, aquí y en el exterior, puedan tener acceso al mismo. Pues mira, yo he comentado que desde muy temprana edad, pues me fui formando en el tema de la economía, de las ciencias sociales, ¿no? Y pues el atributo realmente es de mi padre, ¿verdad? Era un economista de la Universidad de San Carlos, muy comprometido con el desarrollo agrícola, ¿verdad? Era su especialidad.
Y pues yo conviví con sus amigos, Manuel Colón Argueta, Fuentes Mor, Alfonso Figueroa, muchos de ellos que llegaban a casa los fines de semana y los oía en esas pláticas tan encendidas en relación a los grandes problemas del país. Eran tiempos de las dictaduras militares, ¿no? Muchos de ellos incluso murieron, ustedes saben, de una forma ingrata. Pues eso me fue nutriendo. Mi padre detectó en mí la vocación por las ciencias sociales y me fue orientando en el tema de la formación. Acelero esa tendencia y realmente se consolida cuando yo ingreso a la Universidad de San Carlos, la tricentenaria y gloriosa universidad que digo hoy la vamos a rescatar, le vamos a dar de nuevo su autonomía, la llevaremos a la luz que merece. Y entonces pues en contacto con la Universidad de San Carlos, con el pueblo, con las luchas sociales, las gestas políticas, la formación de grandes maestros que tuve, que no puedo olvidar, pues acrecentó ese modelo. Vengo desde hace muchos años ya estudiando la realidad de Guatemala, buscando soluciones, y creo que este es el momento, por mi edad, por mi experiencia, por mi compromiso y por la gravísima situación que está viviendo el país, que tenemos que dar un paso adelante y luchar para ganar la presidencia, que va a ser un triunfo del pueblo, no solo nuestro, ¿no? Esa es digamos, la razón que me impulsó, que me catapultó a participar en política buscando la presidencia de Guatemala. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante escucharlo desde su voz y desde sus palabras, ¿verdad? A veces, digamos, podemos enfrentarnos a un documento como un plan de gobierno, pero sin saber qué hay detrás, ¿verdad? Y creo que esto es muy valioso. Y entonces eso me lleva un poquito a pedirle que nos cuente cómo es este plan de gobierno, cuál es su contenido, digamos en términos generales. Vamos a ir como abordando los temas, pero yo quisiera que nos cuente qué podemos encontrar ahí. Bueno, mira, te voy a hacer un esquema muy rápido, ¿verdad? Un plan de gobierno es inmenso, ¿verdad? Además, está planteado con la mejor buena voluntad, ¿verdad? Hay críticos, ¿verdad? Hay críticos a veces perversos que buscan algo por ahí para atacar en función a que no siguen esa misma ruta, a hacer propuestas, pero eso no nos preocupa. Mira, dentro de lo que es la filosofía política de nuestro proyecto, del partido y del propio plan de gobierno, nosotros interpretamos la necesidad urgente de instituir un verdadero sistema de justicia en Guatemala. Sin sistema de justicia definitivamente todo lo demás no funciona. Otra cuestión importante es intentar rescatar esta escuálida democracia que tenemos hoy en el país, tan lesionada, que incluso habría que cuestionar si después de la transición del 86 para acá, ya estamos incluso en un proceso involutivo hacia el autoritarismo, con la cooptación que tenemos, o si todavía queda algo, pero nuestro compromiso es recoger esa democracia, alimentarla y hacerla crecer. Lo otro es en materia de derechos humanos, ¿verdad? Estamos comprometidos siempre a que los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, a la propiedad, siempre estén preservados. Aquí, y como parte de nuestra política internacional, también vamos a velar por los derechos humanos en el mundo en general, ¿verdad? Sin pensar en intromisión, pero los derechos humanos sí son globales. En el tema, digamos, de la operatividad política como tal, algo que a nosotros nos quita el sueño y nos preocupa muchísimo es el tema de la pobreza severa que está viviendo el país. Entonces queremos generar muchísimo empleo, que es la fórmula para combatir la pobreza. Pero nosotros entendemos que si vamos a nosotros a generar empleo para empezar a combatir pobreza, ¿verdad?, desde una forma práctica y no de un tutelaje subsidiario del Estado, que tampoco creemos en eso, necesitamos muchas inversiones. Yo soy un pequeño empresario, he vivido de mi empresa, ¿verdad? No he vivido del Estado, no he vivido del sector privado, de la cooperación internacional, soy un empresario, conozco bien eso, y entonces necesitamos inversiones. Pero para que existan inversiones necesitamos ver esto de una forma más abierta, más holística. Necesitamos infraestructura, ¿verdad? Necesitamos una buena infraestructura. Por decirte algo, Guatemala tiene 14,000 kilómetros de carretera, más de la mitad son terracería, no podemos seguir así. Un déficit de 20,000 kilómetros que no hemos construido en 20 años. Entonces, infraestructura también. Lo otro, importantísimo para nosotros, es el tema de la reforma del Estado. No vamos a poder operar todos estos cambios si no hacemos una profunda reforma del Estado, en todos los ámbitos, para que la política pública nazca desde la técnica, ¿verdad?, y con objetivos y mediciones.
También nosotros tenemos un compromiso muy grande con el tema del medio ambiente y la protección a los recursos naturales que en nuestro país están gravemente afectados. No podemos dejar de considerar ese tema también, que es importantísimo. Entonces, en términos generales, bajo estos ejes queremos operar. Tenemos en el plan de gobierno ya las líneas operativas, pero además quiero anunciar que desde hace varios meses venimos trabajando dentro del partido con un Consejo de Desarrollo Integral de Profesionales, que es una especie de gabinete sombra, ¿no?, que viene también ya perfilando los cuadros que nos van a acompañar cuando estemos ya en el poder. Yo me he comprometido a presentar a la mayoría de los miembros de ese gabinete días antes de las elecciones, para que el pueblo sepa con nombres y apellidos por quiénes va a votar. Es un compromiso ineludible. Entonces, en términos generales, el plan, digamos, se moviliza en esas áreas, claro, con una serie de puntos específicos que pronto sin duda los vamos a tratar contigo. A mí me parecía muy interesante porque también en una conversación hace un ratito nos decía que no es una fórmula mágica, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que no es una fórmula mágica este plan? Pues porque mira, lamentablemente Guatemala no es la excepción. Somos una sociedad que después de la dictadura autoritaria del militarismo, los militares entendieron el proceso de paz, hay que reconocerlo, y regresaron a los cuarteles. Pero entramos a una dictadura del espectáculo, de lo fatuo, de lo tonto. A mí como candidato, y sin duda a Jorge Mario, nos da mucha pena y vergüenza participar en un proceso electoral con otros candidatos que realmente han hecho de esto un circo. Y estos candidatos que hacen de esto un circo, generalmente son demagogos y populistas, y que te ofrecen recuperar Guatemala en 90 días, y eso es mentira. Nosotros somos como un médico que vemos al paciente, dictaminamos a partir de un diagnóstico científico cuál va a ser su tratamiento, y no podemos mentir. Guatemala va a tardar mucho en volver a recuperarse. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ha planteado. Si hoy, fíjate que si hoy instituyéramos en este momento un verdadero gobierno de técnicos en Guatemala, vamos a empezar a ver cambios sustentables en 20 años. Entonces, no vamos a vender mentira, no vamos a hacer demagogos o retóricos, realmente no se trata de eso. Se trata de ser objetivos, de ser certeros. Vamos a atender lo prioritario como es el hambre, la desnutrición, la falta de empleo, y paralelamente vamos a hacer los otros aspectos que te planteaba en el marco de que vamos a recibir un país totalmente destruido, totalmente destruido. Entonces, el ejemplo que he puesto yo es que vamos a ver como médicos en un quirófano, vamos a entrar a operar al paciente simultáneamente, a conectar el oxígeno, la energía eléctrica y todo, porque no hay quirófano. Eso el pueblo lo tiene que saber, pero estamos aceptando el desafío y estamos porque podemos hacerlo. Ese es el compromiso. Muchas gracias. Yo creo que tal vez para ir ya abordando entonces estos temas de los que nos hablaba inicialmente, hay un tema que ha sido eje central también de la campaña y que yo creo que las personas quieren escuchar. ¿Cuál será la propuesta para superar uno de los temas que en las encuestas aparece como una de las principales preocupaciones del electorado, que es la lucha contra la corrupción? Mira, la corrupción es digamos, la sangre, la savia, el vehículo que alimenta esta partidocracia corrupta a través del crimen organizado, ¿no? El daño es terrible. Guatemala tiene un presupuesto de Estado de 115,000 millones de quetzales y se calcula que por lo menos entre 15 y 20,000 millones de quetzales se los roban los corruptos cada año. Cuando tú distribuyes o analizas la dirección del gasto público, un 60% se da en administración, pago de salarios, un 15-16% para pagar la deuda del Estado, quedan como 14-15,000 millones, solo eso nos queda para inversión directa. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Es poquísimo. Pero además de esa inversión directa, la mitad se la roban los corruptos, te quedan 7,000 millones. Por eso es que no hay carreteras, por eso es que no hay escuelas, por eso no hay hospitales. Para nosotros la corrupción es un crimen, y es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Hay tanto que hablar sobre eso, pero te diría puntualmente, lo primero que tenemos que hacer es quitar a esas cabezas putrefactas que son las que están dirigiendo ese aparato corrupto.
Desde el momento que tú tengas una buena ministra, un buen ministro que esté comprometido con el gasto público transparente y la eficiencia, ya vamos bien. Él y ella se encargarán de ir limpiando ese ministerio. No digamos desde la presidencia con Jorge Mario y yo. Luego queremos implementar sistemas cibernéticos muy precisos que hay para rastreo de los recursos del Estado, ya eso funciona. Queremos endurecer las penas a través del Código Procesal Penal, el propio Código Penal, para que realmente se tenga un verdadero temor del corrupto y lo piense 2 veces al momento de hacerlo. Pero también, finalmente, creemos que tenemos que lanzar un gran programa de formación social en el campo de la ética y la moral. También la sociedad se debe formar, porque de esa sociedad salen estos politiqueros corruptos, de ahí vienen. Hay que empezar a trabajar desde las bases. En términos generales, eso es como lo vemos. Creemos que al recuperar esos recursos que la corrupción se roba, ya tendremos más recursos para el Estado, conjuntamente con otras acciones para poder financiar los proyectos que hemos planteado. Así es, y yo creo que es como un primer paso entonces, ¿verdad? Para ver cómo este plan desarrolla los siguientes temas, partiendo, ¿verdad?, con estas bases. Hay otro tema que digamos que destaca mucho dentro de tanto del plan de gobierno como dentro de los intereses del electorado, ¿verdad? Y este es el tema de la economía. Su propuesta tiene, digamos, un énfasis hacia una economía verde y solidaria, es lo que hemos podido ver. ¿En qué se diferencia? ¿Cuáles son como los aspectos diferenciadores entonces de este plan de gobierno? Bueno, mira, yo no voy a olvidar nunca uno de los tantos libros maravillosos que cayó en mis manos hace tantos años, El desarrollo económico de Raymond Barré, un francés economista, que desde entonces él hizo una división de la economía primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La primaria la agrícola, la secundaria la industrial y la terciaria los servicios. El modelo económico guatemalteco es un fracaso, ya no sirve. Hoy estamos exportando caña, café, banano, pues hace 300 años era cochinilla, chocolate, especias y no cambia. Hoy los campesinos indígenas están obligados a hacer la quema de la milpa para volver a sembrar como se hacía 5.000 años en la época de los mayas. No hemos avanzado. Cada año en Guatemala se gradúan 200.000 jóvenes del diversificado, bachilleres, peritos, contadores, maestros, 200.000, y solo aproximadamente 10.000 pueden encontrar un empleo formal. ¿Qué pasa con los otros 190.000? Es un drama, que se van a sumar a los que no tienen empleo. Verse una economía en donde el 20% trabaja en la economía formal, pero un 80% lo hace en la economía informal. Los niveles de desempleo son impresionantes. Entonces, ¿qué planteamos? Ya no podemos aspirar a una economía industrializada, ya no vamos a llegar a eso. Es más, hoy el mundo en estos procesos de desglobalización y de modernización se está desindustrializando muchísimo, es decir, vamos a aspirar entonces a una economía terciaria que es de servicios, y ahí incluimos nosotros por la posición geográfica del país, fundamentalmente el tema del turismo. Guatemala va a detonar el turismo, un país que puede competir a nivel pues proporcional con España, con Cuba, con México, en tener 2 Guatemalas, una donde vivimos y la otra para recibir turistas. Tenemos todos los recursos para un turismo de aventura, un turismo histórico, un turismo comunitario, es decir, tenemos tanto. El turismo para nosotros creemos que va a ser uno de los principales ingresos para mantener esa economía. Entonces, hablamos de la economía verde, queremos tener una fuerte incursión en el tema de la producción agropecuaria también, para que los métodos tradicionales de producción, donde se usa tanto insecticida, fertilizante, herbicida, fungicidas que vienen a ser dañinos a las aguas y a las tierras, se empiecen a dejar de utilizar con mecanismos modernos. O sea que vamos a tratar de implementar una nueva economía siempre con el espíritu de lo verde, de la protección a los recursos naturales. Una fortaleza, ¿verdad?, de Guatemala. Y yo creo que hay otra fortaleza también de Guatemala, que es su gente, ¿verdad? Su gente que tiene la capacidad y la disposición de trabajar y de superar. Y yo ahí quisiera preguntarle a Jorge Mario también, para continuar con la conversación, usted que es un profesional joven, que tiene, digamos, una participación y una disposición, ¿verdad?, para esa participación económica a nivel nacional e internacional, ¿cuál sería su mensaje para otros profesionales jóvenes que nos acompañan hoy, que nos están viendo por las redes sociales, acerca de este plan de gobierno? Por supuesto, para la elaboración del plan de gobierno utilizamos métodos administrativos
y estrategias de administración, por ejemplo la teoría Z, donde involucramos a todos los entes que tienen que ver con el desarrollo de esta nación. No es un proyecto que sale de una sola cabeza, es un proyecto que sale de una colaboración de los entes que intervienen económicamente. Yo como vicepresidente ofrezco establecer condiciones de competencia justa para los profesionales, para los empresarios, para los emprendedores. La corrupción en nuestro país está hasta el tuétano. Ahora muchos profesionales se preocupan principalmente de tener conectes o compadrazgos para obtener algún puesto de trabajo en vez de confiar en sus competencias. Es inaudito que tenemos muchos profesionales que están sobrecalificados para el puesto que están desarrollando, en el puesto que se están desempeñando. Vamos a trabajar por crear un desarrollo económico y un desarrollo social, y no únicamente un desarrollo social en las áreas o en nivel socioeconómico de la gente más desprotegida, sino en todos los círculos sociales. Al generar un desarrollo social en todos los círculos sociales, nosotros vamos a generar nuevos nichos de mercado, una economía de escalas. Vamos a generar mayor demanda para los profesionales, para los empresarios, para los emprendedores. Hace tiempo mi padre me contaba de que muchos centroamericanos migraban a Guatemala para buscar mejores condiciones de vida. La historia, pues dejaron de migrar a Guatemala y ahora somos nosotros los que migramos hacia otras latitudes. El fenómeno de la migración es un fenómeno que antes se observaba únicamente en los departamentos del interior con desarrollo económico y social paupérrimos. Ahora hay profesionales que sueñan ejercer su profesión en otros países más desarrollados y no en Guatemala. Y eso está generando una fuga de cerebros. En vez de estar nosotros sentados en este momento tratando de solucionar cómo generamos mayor fuente de trabajo para nuestros profesionales, que es un problema que ha venido heredado a través de los distintos gobiernos corruptos que no se han empecinado en esto, deberíamos estar preparando a nuestros profesionales en las nuevas ciencias tecnológicas. Por ejemplo, el prompt engineering. El prompt engineering es una ingeniería de comandos para desarrollo de la inteligencia artificial, Sabrina. La inteligencia artificial ya está en nuestro país y va a sustituir muchas fuentes de trabajo, de las pocas que tenemos. Y como siempre, no estamos preparados para eso. Así que si me preguntas cuál va a ser mi aporte, pues principalmente establecer condiciones justas de competencias laborales, empresariales y esforzarme por desarrollo social y un desarrollo económico para crear nuevos nichos de mercado y aumento de la demanda. Y yo creo que es súper interesante mirar estos balances, ¿verdad? Cómo encontramos que hay diferentes ejes en este tema de economía verde solidaria. Digamos que no hay un solo eje, sino que es este balance el que puede permitir realmente sobreponernos como país entonces a la situación que vivimos, pero también a las oportunidades que podríamos tener, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y pues yo quiero llevarlos a platicar también de otro tema, que es el tema de seguridad y justicia para la paz. A mí me parece siempre muy interesante este enfoque que ustedes han desarrollado, porque digamos que no hablamos solamente de seguridad y justicia, sino le ponemos un norte, ¿verdad?, que es la paz también en el país. Y quizás es un tema, pues es un tema muy álgido en el país, ¿verdad?, de seguridad y justicia. Y yo quisiera conocer cuál es la postura de usted, doctor Villacorta, y de su gobierno, que es distinta a la que estamos escuchando, observando en otras ofertas partidarias, ¿verdad? Tal vez si pudiera contarnos cuál es la forma en la que usted mira este tema, pero también cuáles son las propuestas concretas. Gracias, Sabrina. Mira, nosotros como estamos analizando todos los problemas del país de una forma muy técnica, científica y con un buen equipo de profesionales, pues partimos del principio, y el principio es que hay dos tipos de problema con la violencia, ¿no? La delincuencia común y la delincuencia organizada. Hay que saber distinguir bien una de otra. Hay zonas de comunicación, pero en general es la delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia común tiene como sustento, como matriz,
las gravísimas y aberrantes condiciones socioeconómicas que tenemos en Guatemala. Muchas veces las personas se ven en la necesidad de incurrir en el delito para poder sobrevivir, ¿no? Ese tipo de delincuencia es mucho más fácil combatirla si tú llevas, por ejemplo, además de los controles típicos que tienes que tener en seguridad, ¿verdad? Desarrollo socioeconómico. Ya la gente con un ingreso evidentemente la va rescatando de la potencial posibilidad de que practique la delincuencia común. Lo que nos preocupa muchísimo también es el tema de la delincuencia organizada, porque el crimen hoy se globalizó y está probado que el crimen ha encontrado en Guatemala la meca operativa a nivel incluso global. Nosotros estamos en el centro del continente, ¿verdad? Esto viene a ser una maravilla para el país, con 2 océanos importantísimos, con recursos naturales extraordinarios, una juventud deseosa de encontrar trabajo y producir, con sitios arqueológicos para el turismo increíbles. Tenemos tantas ventajas, desgraciadamente no se han visto en materia del desarrollo. Quienes lo ubicaron fueron los criminales. Entonces tú tienes a Guatemala en una posición geográfica intermedia entre la zona de mayor producción de droga y la zona de mayor consumo, que es Estados Unidos, Europa, por ejemplo, Asia, ¿no? Lo vieron bien, es una región montañosa, topográficamente propicia para que el crimen organizado se esconda y trabaje con libertad, ¿verdad? Un país en donde no hay autoridades, donde no hay sistema de derecho, no hay instituciones, está creado todo para que el crimen organizado encuentre en Guatemala un paraíso. No lo vamos a permitir, nunca más. Es difícil combatir ese crimen organizado, porque tiene raíces, ¿no?, con la yakuza japonesa, las mafias italianas, la mafia rusa, que aquí en Guatemala opera a sus anchas, es decir, los productores de droga, los contrabandistas, los traficantes de personas. Es muy complicado, y de ahí que nosotros sí estamos trabajando ya de antemano, con comunicación con organismos internacionales dedicados a inteligencia en función de la prevención del crimen global, ¿verdad? Tenemos los 2 campos, los ubicamos muy bien. Claro, habría mucho para hablar aquí de cómo lo pensamos hacer, a través de una reforma policial profunda, instituir la policía comunitaria, por ejemplo, como en Estados Unidos, que el que anda en su patrulla es conocido por las familias, entra a la casa a tomar un cafecito y se despide, conoce todo, proviene de esa comunidad. Queremos esa policía comunitaria y, por supuesto, delimitar bien las funciones de la Policía Nacional Civil y del Ejército, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Así es que, en términos generales, es así como lo vemos y tenemos una metodología operativa muy precisa para poder hacerlo. Quiero dejar a Jorge Mario porque él tiene algún aspecto que ha aportado en este tema para que nos profundice con la respuesta. Gracias, Manuel. Vamos a refundar la Policía Nacional, una policía 2.0, una policía apoyada principalmente en la tecnología. Y para eso, Sabrina, quiero citar a los servicios de Amazon Web Services que vamos a utilizar en apoyo con las instituciones encargadas de la seguridad. Básicamente vamos a dividir la seguridad en 5 fases. Y la primera va a ser recopilar datos sobre la delincuencia. Para eso vamos a utilizar Amazon S3, Athena, Redshift y QuickSight. Al pasar al siguiente paso, vamos a identificar patrones y tendencias de la delincuencia. Vamos a utilizar Amazon SageMaker y Amazon Recognition. Sabiendo nosotros cuáles son los patrones y tendencias de la delincuencia, podemos prevenirla. Y para prevenirla vamos a utilizar Internet of Things Core, Internet of Things Analytics, porque nos va a permitir analizar cuáles son esos patrones para prevenir la delincuencia. Para investigar y perseguir a los delincuentes vamos a utilizar Amazon EC2 y Amazon Lambda. Y con ello vamos a crear un ecosistema en el cual las distintas organizaciones encargadas de la seguridad en Guatemala van a tener una intercomunicación a través de Chime y Workspaces. La tecnología ya nos alcanzó y nosotros tenemos que aprovecharla. De esta forma nos vamos a volver más eficientes y va a ser hasta más barato llevar seguridad a toda la ciudadanía de una forma muy inteligente. Sí, y yo creo que eso es parte de este balance que estamos viendo en el plan de gobierno.
a mí me parece que este es uno de los aportes más valiosos, ¿verdad? Tanto el conocimiento, la claridad que vemos en el equipo que ha estado a cargo, pero también el uso de las nuevas tecnologías, cómo se alimenta también este plan, ¿verdad? De todos los recursos que tenemos en la actualidad y que pueden llevar un bienestar a la población, ¿verdad? Creo que eso es algo de lo más importante. Claro, por supuesto. Y bueno, ahora que hemos abordado este tema, yo quisiera que pudiéramos mirar a otro que también es muy relevante dentro del plan y creo que pues es muy importante porque existe un rezago en el país en términos de servicios para la población, de servicios básicos. Y digamos que además de que sabemos que la educación, la salud, digamos, tienen un rezago y necesitamos retomarlos y satisfacer las necesidades, creo que hay temas muy urgentes como por ejemplo la desnutrición. Nuevamente un balance, ¿verdad? Nuevamente encontrar una salida y una forma de satisfacer las necesidades de manera urgente, ¿verdad? Estos problemas están en el programa dentro del capítulo de programas sociales y servicios públicos. Y yo quisiera pedirle, doctor Villacorta, que usted nos cuente, nos dé una panorámica de ese otro eje que tenemos en el plan. Bueno, tenemos un diagnóstico muy preciso del tema de los servicios, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, que el 40% de la población guatemalteca no tiene agua potable. Imagínate, en el siglo XXI que el 40% de la población no tenga agua potable, eso es dramático. Es imposible implementar programas de salud si no tienes agua potable. Más vamos a tardar en sacar a un niño de una infección pulmonar o digestiva para que vuelva a lo mismo, ¿no? En el tema de la energía eléctrica, pues sí hubo un avance significativo, ¿verdad? Con la nueva ley de electrificación nacional. Sin embargo, todavía queda un segmento de un 20% de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica. Hoy el acceso al agua potable y el acceso a la energía eléctrica se constituyen derechos humanos, porque en una comunidad donde tú tienes energía eléctrica, la gente se puede conectar con su televisión, con su radio, un teléfono celular, incluso ser alertada de una posible fenomenología natural que pudiera afectar a esa población. Esos datos nos preocupan muchísimo, cómo vamos a revertir esos déficits en materia de agua potable, en materia de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? En el tema de la infraestructura también, porque hay comunidades que tuvieron en algún momento, nosotros salimos mucho al interior, tuvieron en algún momento cuando funcionaba la Dirección General de Caminos, ¿verdad? Que ya la mataron, por supuesto, que se hicieron caminos ciertamente de terracería, pero que por lo menos permitían que aldeas, caseríos, cantones lograran salir a una carretera principal, primaria. Ahora ya no existen, los inviernos las destruyeron. Eso te imposibilita todo desarrollo social en cualquier área del país. Es decir, en materia de desarrollo socioeconómico falta muchísimo por operar, ¿verdad? Estamos totalmente conscientes. Pero, por ejemplo, hay dos temas también que tú planteas ahí que para nosotros son fundamentales, no se pueden abordar acá con el tiempo que tenemos, pues el tema de la educación y el tema de la salud. En el tema de la educación nosotros vemos con profunda tristeza que desde siempre el sistema educativo guatemalteco ha sido un sistema totalmente ineficiente, pero con la pandemia se destruyó total y absolutamente, incluyendo la educación privada. Pareciera ser que el objetivo de este gobierno fue destruir lo que quedaba del sistema educativo. Tuvieron 2 años para remozar toda la infraestructura y podían hacerlo y no lo hicieron. Nos preocupa, por ejemplo, que tengamos un modelo de enseñanza memorística y repetitiva, anquilosada en hace 50 años, que no lleva a nada a los estudiantes. Nos preocupa que de cada 10 niños que inician la primaria, solo 3 llegan a sexto primaria. 7 se quedan en el camino y ya no estudian. Nos preocupa, por ejemplo, que dentro del presupuesto nacional el 15% sea dirigido únicamente a educación, cuando en otros países es el doble. Lo mismo en relación al Producto Interno Bruto. Hay que dotar de más recursos, infraestructura, recurso técnico y todo tipo de tecnología, un personal docente de primera línea y evidentemente una población infantil y juvenil bien nutrida que pueda captarlo. Y queremos entonces hacer una vinculación directa entre lo que se aprende en la práctica con lo técnico, ¿verdad? Los institutos politécnicos son fundamentales para que un muchacho que sea bachiller decida, no, ya no voy a ir a la universidad, voy a estudiar 3 años una carrera técnica como área común que pueda luego ser asimilada para una universidad para 2 años más y ser ingeniero o licenciado. Se hace en Alemania, se hace en Holanda, se hace en Japón,
¿Por qué no podríamos hacerlo acá? Entonces, eso en materia de salud, mira, pues estamos en una condición deplorable. Te doy un solo dato: el 50% de la población guatemalteca nace y muere sin visitar jamás un médico. El 80% de los 15,000 médicos que activan en Guatemala están concentrados en el área metropolitana. Un rechazo y un olvido total a las comadronas, que son realmente las que están atendiendo más o menos algo así como el 75% de los partos. El Estado las tiene abandonadas, sin recursos y sin ningún tipo de reconocimiento. Los mecánicos dentales, por ejemplo, que se les llaman mecánicos dentales, pero son odontólogos ancestrales, que hablan idiomas originarios, que llegan a comunidades a salvar gente donde jamás va a llegar un odontólogo. Entonces, tenemos esto muy bien perfilado. Por supuesto, tenemos que dotar de mayores recursos, de planes operativos verdaderamente eficientes en cuanto a logros y control por resultados, y evidentemente mucha tecnología y tecnificación. Esto es fundamental. El rezago, si tú lo ves en los indicadores socioeconómicos de Guatemala, en todos los indicadores de organismos internacionales, es tremendo. Ya nos superó incluso Haití. Pero bueno, para eso estamos aquí, para enfrentar esa realidad. Así es. Plantea temas que son realmente muy relevantes, de los que nos preocupan día a día, ¿verdad? Son temas que no podemos obviar y que creo que esta es la oportunidad también, no solo de conocer el plan de gobierno, sino de conocer su visión, ¿verdad? Conocer cuál es ese diagnóstico del que usted nos está hablando, y eso creo que es muy valioso este día. A veces cuando pensamos también en Guatemala, en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es ese? Guatemala no es solo lo que sucede aquí adentro, ¿verdad? Y no es solo lo que nos afecta a las y los guatemaltecos, sino que también hay una implicación de Guatemala más allá de las fronteras, ¿verdad? El tema de la migración es también un tema urgente y un tema que nos preocupa todos los días, porque toca las vidas de, me atrevería a decir, casi todas las familias guatemaltecas, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas para responder a esta emergencia de la migración? Bueno, mira, yo fui migrante. Yo después del exilio tuve que viví en Israel un año, pero renuncié de inmediato como embajador en el momento en que Alfonso Portillo y el FRG llegan al poder en el año 2000, el año trágico de Guatemala, en donde debuta la partidocracia corrupta como la propietaria del Estado, el año 2000. Inmediatamente presenté mi renuncia. Dije, ni un día más con el gobierno Ríos Montt, jamás. Bueno, me voy a España con mi familia a ver cómo hacíamos. Logro sobrevivir un año en España, termino mis estudios doctorales, que ya los venía trabajando, y una vez logrado eso, pues me traslado con la familia a Estados Unidos. Ahí fui migrante por 10 años, viví todo el proceso migratorio, lo conozco muy bien, lo que es con el Homeland Security Department, UCIS, todo eso lo conozco muy bien, cómo se hace, se conoce el programa de ajuste, ¿no?, migratorio. Primero como refugiado, como exiliado, luego con mi green card como residente. Mis hijas pues son ciudadanas y yo ya estaba a punto de ser ciudadano, pero dije, no, yo en este país sobro, yo tengo que ir en mi país, pobre, sacrificado y sufrido, yo tengo que estar allá. Me costó que mis hijas lo entendieran. Mi papá ya pagaba una factura muy alta con Guatemala, sí, pero yo tengo que regresar. Hoy lo entienden y hoy son parte fundamental de este proyecto en que estoy feliz. Y bueno, fui allá a la zona 10, a la embajada, al consulado, así, señores, aquí les entrego mi green card. Y la señorita que estaba en el counter ese me dice, Mr. Villacorta, ¿are you crazy? ¿Are you giving back your green card? Sí, le dije, la estoy devolviendo, porque me voy a quedar aquí, quiero una visa de turismo. Y como son muy pragmáticos, llené esta forma de 2 líneas y se acabó. Quemé mis naves, me quedé aquí por eso. Conozco el tema migratorio, hice un estudio en ASIES muy profundo, que después se hizo una síntesis para una política migratoria, ahí lo encuentran en los centros de documentación de ASIES, ¿no? Conozco eso. Te puedo decir que es un drama humano. Te puedo decir, por ejemplo, que hay un dato que aproximadamente 1,300 jóvenes están abandonando Guatemala al día. Viajamos mucho. Yo los invito a ir a la frontera con México en Huehuetenango y San Marcos y verlos pasar con su mochila al hombro, que no llevan más que un poco de dólares y la bendición de la abuela y un crucifijo. Y al llegar allá van a intentar nadar al Río Bravo, pasar el desierto de Arizona o brincar la barda en California. Mira, Sabrina, era justo que nuestra juventud pasara eso. Yo la sangre que nuestras generaciones, y yo me incluyo, hayamos sido tan irresponsables por acción o omisión de haberles heredado este país. A estas horas del día ya 700 se habrán ido,
no sabemos si van a llegar. Es un drama humano. Lo vamos a combatir y sabemos que la única forma es a través de un desarrollo socioeconómico. En Estados Unidos te encuentras salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, 3 millones, pero casi no encuentras un costarricense. ¿Por qué? Porque aunque no nos gusten las comparaciones, en Costa Rica tienen salud, tienen seguridad, tienen empleo y el derecho a ir construyendo un pequeño patrimonio como jóvenes. Hay mucha cobertura al Estado y protección a la población. ¿Por qué van a dejar su país? Nadie de nosotros va a dejar nuestro país, a menos que, como me dijo un joven en la frontera, le dije, ¿por qué te vas? Mire, señor, me dijo, es que mis necesidades ya pesan más que mis miedos, me dijo. Yo ya no tengo nada que hacer en este país. ¿Cómo crees que me sentí? Por eso estamos en política y por eso vamos a dar la batalla, para conquistar el poder y cambiar este país. Y justamente el siguiente tema que yo quiero conversar tiene que ver con las juventudes, esas juventudes que ya creo que han sido mencionadas varias veces en esta discusión, ¿verdad? Y que creo que en realidad, si lo vemos de manera estratégica, van a seguir siendo el centro de muchas conversaciones. Hay una parte también en el plan que habla acerca de los jóvenes y las jóvenes y también otros grupos que están en situación de vulnerabilidad. Y un poco yo quisiera saber, cómo la juventud es un grupo que es central en el plan de gobierno, ¿qué es lo que este plan y qué es lo que usted le puede ofrecer a la juventud guatemalteca? Mira, la juventud fundamentalmente lo que necesita es estudio de calidad y empleo. Y obviamente como complemento, tener un contexto en donde puedan proyectar sus habilidades, sus inquietudes personales, quizás desde el punto de vista artístico, ¿no? Si tú tienes un joven que tiene empleo, que tiene un buen estudio prospectivo hacia el futuro, pero que además practica deporte y le gusta y lo hace bien, monta su bicicleta, pinta, hace teatro, tú tienes un joven completo, integral, poco en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Es un sueño todavía pensar que a nuestros jóvenes los podemos llevar a ese nivel, porque somos objetivos, ¿verdad? Yo te diría que en el tema de los jóvenes, en cada uno de esos rubros hay que trabajar muchísimo. En el tema del empleo, por ejemplo, cuando yo estuve como embajador en Israel, aprendí cosas maravillosas que uno aprende en el exterior y llegué a la conclusión de que uno conoce mejor a Guatemala cuando está en el exterior. Y mira, el gobierno de Israel, por ejemplo, ha construido edificios, por decirte algo, de 300 oficinas pequeñas, muy funcionales, dotadas de todos los recursos cibernéticos de última tecnología. Y a 3, 4 jóvenes los reúnen, los califican, les dan un cubículo para que creen una empresa, con subsidios, con salario, con todo durante un tiempo, y generalmente es en materia de software donde trabajan, ¿no? Y descubren todo tipo de avances y luego los venden, porque ya no lo producen, es de venderlo, eso a otras grandes compañías. Y los jóvenes tienen unos niveles de desarrollo y de recurso financiero impresionantes. De ahí están viniendo todas las tecnologías que usamos de Israel. Yo creo, y lo vi, lo conocí, en varios institutos de Israel, en Haifa, por ejemplo, que los tienen también. Yo creo que esa es una de las formas realmente de hacer objetivos y dejar esa retórica tonta y torpe del emprendimiento. Jóvenes emprendedores, la Feria del Empleo, miren, honestamente, me parece algo tan burdo ya en las actuales circunstancias. El gobierno tiene que tener una política pública, por supuesto vinculada con el sector privado, ¿no? El tema, por ejemplo, de educación, es que es una educación que venimos de una ley general de educación de los años 60, imagínate, ¿verdad? Que es memorización, como dije, y posesión conductual. ¿Dónde está la proyección, como decía Krishnamurti, por ejemplo? Es que es uno de los principios que nosotros manejamos. Él decía, yo encuentro aberrante cómo Occidente califica la educación de 0 a 100. Es que estás estigmatizando a un joven que no le gusta la música con 0 o con 30 o con matemática. El maestro debe ser como un jardinero que sabe que tiene flores diferentes y su tarea es llevar esa flor al máximo nivel que pueda, a esta también, a esta también. Esa es la educación que queremos nosotros profundizar, ¿verdad? No ver, como decía Pink Floyd, va, break the wall, todos ladrillitos, no. Hay mucha riqueza en esos niños y en esas niñas y las estamos destruyendo y las matamos. Entonces, es una educación muy distinta, muy diferente. Infraestructura, recursos técnicos de primer nivel, un batallón de maestros
totalmente actualizados y comprometidos con la educación. Y evidente también vincular al tema socioeconómico para que los niños y los jóvenes que asistan al modelo educativo en condiciones humanas normales, es decir, bien alimentados y tranquilos. Y el tema, termino con esto de la proyección, que esto es importantísimo también, que puedan proyectarse espiritualmente, técnicamente, de acuerdo a sus atribuciones culturales, en donde cada uno de ellos puede explorar una cualidad que todos las tenemos, ¿no? Esto va siendo una formación integral en una sociedad, y lo vemos desde esa perspectiva, muchísimo más integral que una retórica absurda de decirte nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a lograr en un año. Va a costar, pero sí lo tenemos pensado y planificado. A mí me resuena mucho lo que dice, porque yo creo que para todas las personas, ¿verdad? Si tuviéramos a una niña, o si pensamos cada una y cada uno en una niña o un niño que amamos, que tenemos cerca, ¿verdad? Como quisiéramos ver todas estas posibilidades abiertas para ella o para él, ¿verdad? Y ojalá pudieran ser niños creativos y también críticos, ¿verdad? Frente a la realidad que enfrentan. Bueno, entonces esta era como una primera población que es central dentro del plan de gobierno, pero hay otras dos y esas vamos a abordar ahora. La primera de ellas que les voy a plantear es las mujeres. Creo que es uno de los grupos que también ha sido históricamente olvidado, ¿verdad? Sabemos que enfrentan una situación muy compleja, que enfrentamos las mujeres una situación muy compleja en Guatemala, y yo quisiera que nos cuente cuáles son algunas de las propuestas a estos enormes problemas que enfrenta la población de las mujeres en Guatemala. Mira, nosotros creemos en algo. Guatemala vergonzosamente representa esa tipología y muy reproducida a nivel cuantitativo, y es que la peor condición para una mujer es ser indígena, ser pobre y mujer. La peor condición para un ser humano hoy es que sea mujer, que sea pobre y que sea indígena. No cuenta. Y una gran cantidad de población nuestra es población indígena. Yo recuerdo un libro de Octavio Paz, creo que es El logro filantrópico, y narra algo que dice: entré a mi casa, supuse que estaba vacía, estaba sola, y oí un ruido en el cuarto contiguo y pregunté quién anda ahí, y una voz femenina me contestó: no es nadie, señor, soy yo, la empleada. No es nadie, señor, soy yo. Hemos llevado una desculturización perversa, un patriarcado enfermizo hacia la mujer guatemalteca, a toda escala socioeconómica, Sabrina. Desde las familias privilegiadas, en los lugares más privilegiados, en donde la mujer está vista como un objeto, ¿verdad? Y se da muchas veces peor, hasta las comunidades rurales más pobres. No hay diferencia. Lo tenemos claro y sabemos que la mujer guatemalteca tiene que ser reivindicada de inmediato para que se le considere con todas sus cualidades y sus atributos y se le respete. Desde la formación legal, que exista un mecanismo legal permanente, porque desgraciadamente es necesario tener una acción punitiva para que no se llegue a acciones en contra de la mujer, desde una acción puramente cultural también, desde un principio enseñarle a los niños y a las niñas que no hay diferencias entre ambos, que sus derechos son equitativos y que se deben respetar, y no crear esa cultura patriarcal, ese machismo estructural que hay que reconocer en Guatemala está vigente. Lo vemos desde una perspectiva entonces cultural, desde una perspectiva legal, desde una perspectiva técnica, y creemos que la mujer guatemalteca, afortunadamente, porque hay que reconocerlo también, hay que ver lo bueno. Ya son varios años de lucha de organizaciones de mujeres en Guatemala que han logrado hacer ver el problema, lo sacaron del ostracismo, la oscuridad, lo llevaron a la palestra pública y hoy ya se sabe. Ya muchas mujeres obviamente saben que tienen sus derechos y que se tienen que ser respetadas. Esa línea es comprometida con ellas, como será con la niñez más desfavorecida, que es la mayoritaria, las comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades campesinas de Oriente, las comunidades garífonas, Sabrina, que nos llora sangre en Izabal, que están desapareciendo. Es una riqueza increíble la que teníamos, pero los jóvenes están migrando porque ya no tienen nada que hacer ahí. Y hay tanto rezago, tanta deuda social, pero para eso estamos, para enfrentarlo, y va a ser un proceso sustentado, lento quizá, pero sustentado, para que sí podamos ver los cambios.
A mí realmente me parece muy importante cómo se pueden ir cruzando estos ejes, ¿verdad? Por ejemplo, el de juventud y de mujeres, que al final son las mujeres jóvenes, por ejemplo, quienes tienen un potencial que en este momento tal vez no está siendo aprovechado en el país, ¿verdad? Y que ellas, con acceso a la tecnología, a la educación, al empleo, ¿verdad? Pueden ser y son una fuerza que puede aportar muchísimo al desarrollo, ¿verdad? Brevemente, hay algo que se me olvidó y quiero recordarlo. Del 100% de las propiedades territoriales en Guatemala, menos del 10% están a nombre de mujeres. Eso tiene que revolucionarse. En un proyecto de repartimiento de tierra necesario, que este país lo necesita, el término reforma agraria da mucho miedo a algunos, bueno, digamos, por comodidad psicológica, una transformación agraria, ¿verdad? Donde los campesinos necesitan la tierra, ¿verdad? La mujer campesina también, no para poner una empresa minera o construir una mansión, es para que hoy a mediodía tengamos la yuca, el maíz y el arroz en nuestras mesas. Hay que apoyarlos, no a través de acciones deliberadamente violentas o autoritarias, a través de negociaciones. Tengo amigos por mi empresa que yo tengo, caficultores, que me dicen: Manuel, si el gobierno me compra mi finca la vendo hoy, ya no puedo, ya estoy viejo, mis hijos no les interesa y se me está destruyendo. Hay muchas formas de poder hacerlo. Necesitamos ese rezago histórico, una transformación agraria profunda. Ahí entra la mujer. Nos encantaría, por ejemplo, que la distribución de esos títulos en usufructo vitalicio para que no se vendan estuvieran en manos de la mujer, porque hay que decirlo, es mucho mejor administradora que el hombre en muchos ámbitos, por su propia naturaleza psicológica y propia, ¿no? Es algo que también tenemos muy claro, para apuntalarla del derecho a la propiedad, para que sea también un sujeto de crédito, pues un sujeto fiscal también, que coopere y que tenga la seguridad jurídica y emocional de que tiene propiedad. Perdón la interrupción. Por favor, qué buenísimo poder ir conversando, ¿verdad? Y que las ideas vayan fluyendo también en esta conversación que me ha parecido muy interesante y que yo creo que un poco ya se va a terminar, pero creo que hay más espacios donde continuar dialogando, ¿verdad? Y bueno, hay un tema que ya para ir cerrando, creo que es el tema más importante y creo que es un eje que se va sumando a los que ya hemos conversado, se cruza, ¿verdad?, con todos los temas que se han conversado y es la última población de la que vamos a conversar, que son los pueblos indígenas. Sabemos que para atender los problemas tan profundos también que sigue viviendo la población indígena y los pueblos en general en Guatemala, que están aquejando a toda esta población, hay también propuestas dentro del plan de gobierno y entonces yo quisiera que nos cuente también acerca de cómo se aborda esta población. Mira, desde la implementación de un modelo colonialista, ¿verdad? Evidentemente la población indígena fue despojada de sus recursos naturales, de sus propiedades, y se pretendió, no en pocos casos, destruir su cultura. Como lo dice Fanon y otros grandes pensadores, lo primero que tiene que hacer el vencedor es destruir la cultura del vencido, para que no vuelva a florecer. Tú te recuerdas, por ejemplo, Diego de Landa hizo quema de libros, un pilón impresionante, y los quemó, códices. Imagínate, y dijo: es que este es un acto de fe hacia el cristianismo. Ahí va ciencia, ahí va tanta cosa. Hay que reconocer que a la población indígena se le marginó, se le despojó de las tierras de la costa y se le obligó a subir a vivir al altiplano. Y funcionó muy bien el sistema minifundio-latifundio. Bajen a cortar su café, bajen a cortar la caña y cuando ya no haya trabajo regresen a sus comunidades a sobrevivir 3-4 meses. Y sobre la marcha produzcan frijol y arroz y chile para la gente. Ese modelo ya no puede continuar, Farina. Tiene que haber un reconocimiento y un rescate, que es algo que nos preocupa muchísimo, de la cultura originaria indígena. Es una riqueza que es un patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Tenemos que reconocer. Con la guerra interna, tú sabes, fueron más de 600 aldeas destruidas. Hubo un rompimiento del tejido indígena aberrante y no se ha hecho nada. Tú sabes que en las comunidades indígenas, tú vas de noche y no vas a encontrar niños de la calle, no los ves. Porque ellos tienen la cultura de agarrar a un niño, aunque no sea familiar, y llevarlo y protegerlo y alimentarlo. Así funcionan. Es una riqueza humana impresionante y que se está destruyendo.
y que se está destruyendo también por la globalización que hubo, por la penetración de prácticas occidentales, y lo vamos a decir claro, por la tecnología mal utilizada en función al internet y a todas esas redes y plataformas sociales que están generando eso. Los mecanismos que ellos tenían, por ejemplo, que no es cosmovisión, es cosmogonía, conocimiento del cosmos, ¿no? En preparación para reproducir ese conocimiento en sus generaciones, se está destruyendo. No pretendemos nosotros venir y cambiar la historia de los pueblos, lo hecho está, las tragedias hechas están, pero sí queremos trabajar fuertemente en eso con las autoridades indígenas que las hay, con intelectuales indígenas que han estudiado mucho el tema, utilizando comparaciones específicas de casos experimentales en otras comunidades como África o América del Sur, por ejemplo, donde se ha logrado ese rescate. Es decir, es una riqueza que no la vemos desde el ámbito puramente del turismo y del lenguaje, no, eso es aberrante, la vemos como un derecho humano, como un derecho social, como un derecho histórico que se debe retribuir. Así es que lo vemos también desde esa perspectiva integral. Estudiamos mucho la antropología indígena, la sociología indígena, tenemos gente valiosa en el equipo trabajando sobre el tema también, para que más allá de la retórica que se utiliza mucho también en otras fuentes, pasemos a acciones concretas al respecto. Muchas gracias, y yo creo que eso es muy relevante porque incluso hoy entre las personas que nos acompañan también están organizaciones de los pueblos indígenas, y yo creo que para no solo para ellos, sino junto a ellos, ¿verdad? Pues se ha desarrollado todo este eje del plan de gobierno. Yo tengo una, ya para cerrar en realidad, pero una pregunta que es muy importante también para Jorge Mario. Y entonces, hemos visto ya cómo se compone el plan, creo que ya tenemos una panorámica, pero además quisiéramos saber, en Guatemala recientemente no hemos tenido la figura del vicepresidente como alguien muy digamos relevante dentro del trabajo del día a día. Yo quisiera saber cómo ejercerá las funciones de la vicepresidencia de acuerdo con lo que le mandata la ley. Uy, sí, los vicepresidentes no solamente han sido entes inactivos e irrelevantes, sino que han sido cómplices de los desmanes que han hecho los gobiernos a los que han representado y no se han pronunciado, simplemente han desaparecido. Personas que no tienen liderazgo han ocupado la vicepresidencia siendo un puesto tan importante. Un ciudadano pasivo es un ciudadano cómplice del gobierno. Tanto el hechor como el consentidor pecan igual. Manuel sabe que mi función y mi duelo directo es contra la corrupción principalmente. Yo me voy a encargar personalmente de fiscalizar cada uno de los ministerios y sus secretarías. Como empresario, a mí me parece inaudito que los ministerios estén gastando 60, 70 y hasta el 80% del presupuesto que se les asigna para gastos de funcionamiento, y únicamente el 20, 30% que invierten en la población es en obras que están valoradas hasta en el 300%. Esto no puede seguir así. Mi lucha va a ser fiscalizar cada uno de los ministerios y sus secretarías. Yo seré un vicepresidente que transpire e inspire a los de mi generación. Porque si el corrupto no aparece, este país crece. Muchas gracias. Pues estamos llegando ya al final de este diálogo, y no sé si quisieran hacer algún comentario final. Vamos, ya solamente después vamos a tomar la foto oficial, ¿verdad? Ya con el plan de gobierno, para que podamos invitar también a los compañeros de la prensa y a quienes quieran tomar una foto. Pero si tuvieran un comentario final, por favor, Manuel, Jorge Mario, ya para ir cerrando. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes la presencia. A los jóvenes de la prensa, ya algunos tuvieron que cubrir otros eventos y nos entrevistaron, pero cumplieron con venir. A cada uno de ustedes que están acá, que estoy convencido, pudieron detectar que nosotros sí tenemos sustento en el plan de gobierno. No es una obra perfecta, ¿verdad? Es perfectible, necesitamos mucha ayuda, ¿verdad? Mucha crítica, como decía Krishnamurti, el mundo no está dividido por hombres y mujeres, negros y blancos, protestantes o católicos. El mundo está dividido por los que construyen y por los que destruyen.
necesitamos subir a este carro a los que construyen, ¿verdad? Seguir adelante. Estamos convencidos que tenemos un buen equipo, que tenemos un partido pequeño, pero que está creciendo mucho, en donde más de 30,000 afiliados que tiene, el 80% no llega a 30 años, es un partido de gente joven, que tiene un equipo de diputados que desde el grupo parlamentario de oposición ha dado la batalla, interpelando ministros corruptos, visitando entes del Estado donde han encontrado corrupción. El hospital de Chimaltenango, 67 millones, lo hizo Aldo hace unos días, ¿verdad? Con Orlando Blanco, por ejemplo, o Carlos Barreda. Un equipo que ha dado la batalla desde el Congreso, que hoy está siendo atacado, y eso quiero hacerlo verlo, está siendo atacado ¿por quiénes? Y vamos a hablar claro, estamos en un proceso electoral. ¿Han habido ustedes ataques contra los diputados de la UNE? Cero. Los ataques son contra los ex-UNE, que no son ex-UNE. Dieron la batalla por recuperar ese partido socialdemócrata. No se pudo, crearon uno nuevo y ahí siguen. Hay que reconocer que es el grupo que denunció la alfombra rusa, que denunció la mala compra de las vacunas, que denunció a las mineras de Izabal, ahora el hospital de Chimaltenango y muchísimo más. Yo pregunto, ¿qué otros diputados? ¿Qué otros partidos? Cómplices. Por eso están siendo atacados. Y por eso yo encontré en el partido Voz, en esa gente joven, en ese grupo parlamentario de oposición, la suficiente fuerza para decir, aquí sí se va a poder hacer algo. Son diputados con experiencia y que me están acompañando en esta linda aventura. Entonces, en términos generales, vamos a dar una batalla de David contra Goliat. Todas esas mafias disfrazadas de partidos políticos, pero que responden al mismo titiritero, ese monstruo, como David, los vamos a enfrentar. Y lo vamos a lograr con el apoyo popular que está creciendo. Y denuncio aquí todas esas encuestas falsas, donde estos 4 señores que siempre se derrotan, ahora vas primero, ahora quítate, me toca a mí, encuestas falsas que nunca dicen quién las paga. Yo le preguntaba a Sid Gallup, digan ustedes quién les paga las encuestas. No contestan. Las encuestas son caras. Denme un link para entrar a la base de datos. No lo tienen. Son falsas, son parte del fraude sistémico que siempre interponen, ¿no? Llevaron así a Morales, llevaron así a este señor que está usurpando la presidencia. Hoy ya tienen otro tiktokero que lo están preparando para eso también. Lo vamos a denunciar y lo vamos a derrotar en las urnas, pero con el apoyo del pueblo. Así es que de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí. Somos el Partido Voz, creemos en esto, creemos en el plan. A las miles de personas que están viendo esta transmisión les pedimos que se unan en esta gran jornada por el cambio, que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Miren, amigos, nuestro discurso está dirigido a las personas inteligentes. Nuestro discurso les va a hablar con la verdad. No queremos seducir su sonrisa. Entendemos que Manuel y yo no somos los más carismáticos para hablar, pero queremos seducir su mente, su cerebro y su razonamiento. Ya va a llegar el tiempo en el que podamos reírnos, pero por el momento no podemos burlarnos de nuestra realidad. Piense bien su voto en este momento, porque dentro de 4 años va a ser más difícil rescatar este país. Si no piensa bien su voto, del que se van a reír es de usted. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Finalmente yo quiero aprovechar también la conducción de Sabrina, una profesional, una mujer integral que tiene un gran conocimiento en materia de comunicación, de cooperación internacional, además una estela de logros como profesional, para la cual entre amigos yo pido un fuerte aplauso también, porque nos has hecho posible, Sabrina, este evento.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jorge Mario, por la oportunidad de acompañarles para discutir este tema tan importante para el país. Y les vamos a entregar ahorita el plan de gobierno para que ustedes puedan tomarlo, acercarse por aquí, aquí adelantito, para que puedan tomar la foto también las personas que nos acompañan, tanto de los medios como amigos también que nos acompañan ahora. Así que quienes deseen acercarse para tomar la foto, por favor, les invitamos ahora. Muchas gracias por compartir estas fotos, porque más personas se enteren acerca de esta actividad que hemos tenido hoy. Muchas gracias a Manuel Villacorta, muchas gracias a Jorge Mario García por esta conversación tan amena y por compartirnos esa visión que ustedes tienen. Muchas gracias nuevamente. A las personas, solamente para las personas de la prensa, si tuvieran alguna pregunta, les invitaríamos para acercarse y que pudiéramos aquí conversar unos minutos. Y para todos los demás y todas las demás que nos acompañan, tenemos también un cafecito para ofrecerles si quisieran pasar, por favor. Yo les voy a pedir si se quieren sentar y así.